Comenzamos una nueva serie y hoy será simplemente una especie de introducción y compartir con nosotros la importancia de la pregunta, ¿qué debemos hacer? Es una de las preguntas, de hecho, una de las preguntas más importantes que el ser humano puede hacerse a sí mismo. Y encontramos esa pregunta en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Así que, si pueden ir allí rápidamente, Hechos capítulo 2. Hoy quiero mostrar por qué esta pregunta es importante. Saben, hay mucha confusión allá afuera acerca de cómo responder. Y por esa razón, hay muchos creyentes profesantes que ahora mismo dudan de si van a ser salvos. No quiero que tengamos dudas. Quiero que tengamos confianza y la seguridad de que vamos a llegar a casa. Amén. Saben, Dios no planeó. Digo planeó, pero según la escritura, por lo que veo, cuando Él creó al hombre, los hizo buenos. Fue el hombre quien eligió ceder al pecado y por esa razón hubo una separación de Dios. Y Dios no se rindió simplemente con la humanidad. Él nos ama demasiado. Él quiere salvarnos. Él quiere llevarnos a casa. Y por eso nos ha dado esta esperanza de que algún día experimentaremos la vida eterna. ¿Quiénes quieren la vida eterna? Dios mío, con lo que vivo, ansío entrar al reino de Dios. No puedo esperar para ir a casa. Va a ser una sensación tan buena pensar que ya no tendré que luchar más contra la carne. Quiero decir, algunos de nosotros hemos estado luchando contra nuestra carne. Hay cosas que queremos hacer, pero parece que no podemos hacerlas. Cosas que no queremos hacer, pero terminamos haciéndolas. Y es como, ¿por qué? Bueno, tu cuerpo está en una naturaleza caída en este momento. Está inclinado hacia el deseo de pecar. Y por eso necesitamos el poder del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que Él more en nosotros para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que aprender a someterlo. Y si podemos aprender eso, entonces experimentarás la victoria en Cristo. Yo quiero la victoria en Cristo. Amén. Así que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, quiero mostrarte la pregunta más importante que un hombre puede hacerse a sí mismo. Y voy a comenzar leyendo en el versículo 36 y voy a leer el versículo 37. Vamos a encontrar la pregunta en el versículo 37. Y dice así: por tanto, sepa ciertamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a ese mismo Yeshua, a quien vosotros crucificasteis. Ahora bien, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero orar antes de que entremos realmente en esto. Permítanme orar. Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Padre, invoco tu nombre en esta hora y vengo ante ti en el nombre del unigénito Hijo, Yeshua, el Mesías, con la esperanza de que estés conmigo, me guíes y me dirijas para presentar este mensaje a tu pueblo, Padre, para que puedan ser fortalecidos y animados, para que puedan continuar peleando la buena batalla de la fe. Oro para que les des ojos para ver y oídos para oír, que tengan un corazón abierto y dispuesto a recibir la palabra implantada, que sean animados en este día, Abba, para que puedan seguir teniendo esperanza en ellos. Y así te doy gracias de antemano y solo oro para que cuando abra mi boca, Padre, tú la llenes con tu palabra. En el nombre de Yeshua oro. Amén. Amén. Y así, de nuevo, tenemos la pregunta más importante que un hombre puede hacerse a sí mismo. ¿Qué debemos hacer? Y queremos claridad. Queremos tener la confianza de que lo que estamos haciendo es conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que dice el hombre, no conforme a lo que dice la tradición o lo que dice algún sistema denominacional. No, ¿qué dice Dios? Porque eso nos da confianza, ¿no es así? Amén. Y esta pregunta que se hizo no fue simplemente una pregunta casual que ellos hicieron. No fue una pregunta que se hizo porque estaban teniendo algún tipo de debate teológico. No fue una pregunta que se hizo simplemente por curiosidad. No, era una convicción que ellos tenían. Fueron convencidos porque acababan de escuchar a Pedro predicar sobre el Evangelio de Cristo. Acababan de escuchar que el Yeshua al que rechazaron, a quien crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Bueno, eso trajo culpa a sus corazones. Sintieron convicción en sus corazones y eso los llevó a hacer la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Sabes, esta convicción piadosa aquí los traspasó, les traspasó el corazón. Y es este tipo de convicción piadosa la que llevará a un hombre a decir: ¿qué haremos? Queremos saber
según las Escrituras, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta se hizo hace casi 2000 años. Y aquí estamos, casi 2000 años después, y la misma pregunta sigue haciéndose hoy en día. Pero hay un problema. Cuando esa pregunta se hace hoy, recibirás muchas respuestas. Respuestas como solo cree. Si solo crees en Cristo, serás salvo. ¿En serio? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Cómo definimos la fe? ¿La definimos según lo que cree nuestra denominación o lo que cree alguna persona? No, vamos a la palabra de Dios para definir lo que realmente significa creer. O podrían decir, bueno, solo confiesa. ¿Qué dice la Biblia? Solo confiesa y serás salvo. Queremos ir a la palabra de Dios para ver qué dice. Amén. Algunos incluso dirán, bueno, ya sabes, simplemente no tienes que hacer nada y aún puedes ser salvo si simplemente invocas el nombre del Señor. ¿No eso es lo que dice la Biblia? Quiero saber lo que dice la palabra de Dios. ¿No quieres saber lo que dice la palabra de Dios? Sí. Eso te dará confianza de que lo estás haciendo a su manera, no a la manera que nosotros pensamos. Y algunos incluso dirán que si obedeces la palabra de Dios, eso es legalismo. Estás siendo legalista. No estás aceptando el don gratuito de Dios. No entiendes el mensaje del Evangelio. De verdad, si obedeces los mandamientos de Dios, entonces estás siendo legalista, dicen ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por esta razón se están dando muchas respuestas diferentes. Por esa razón la gente queda confundida. Dudan de si realmente van a ser salvos. Algunos se preguntan, ¿lograré entrar en el reino de Dios? E incluso a algunos se les ha dicho que el arrepentimiento es opcional. ¿Es opcional? Dicen cosas como, por ejemplo, sabes, se te permite guardar los mandamientos de Dios, pero no digas que es un requisito porque eso es legalismo. Ahora estás intentando salvarte por obras, ¿de verdad? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No, pero quieren hacerte creer que eso es lo que dice. Verás, estos hombres, ya sabes, tienen sus certificados. Han ido a ese instituto bíblico y piensan que son tan importantes y poderosos, que ellos son los maestros de la ley. Pero lo que han hecho, guiados por otro espíritu, es torcer y corromper la verdad. Y los sencillos no saben cómo discernir qué es la verdad. ¿Por qué? Porque no están estudiando la palabra de Dios. Están confiando en un pastor, en una religión, en la tradición, para que los salve. Mira, si Cristo lo hizo, entonces lo hizo todo por nosotros. Y por lo tanto dicen, no tenemos que hacer nada. ¿O es eso cierto según las Escrituras? No. Algunos piensan que la obediencia no tiene nada que ver con la salvación. Si es un regalo gratuito, dicen, entonces no depende de lo que hagas. Depende de lo que Él hizo. Sí, es un regalo gratuito que fue enviado al mundo para nosotros, pero debemos recibir ese regalo gratuito. Hay cosas que debemos hacer para aceptar el regalo de Dios. Y esto no lo dice Frank, lo dice la palabra de Dios. Hombres y hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta multitud tenía una convicción. Le preguntaron a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta que dieron no fue una respuesta complicada, no fue una respuesta vaga, fue clara, fue directa y fue aplicable. Ellos entendieron que tenían que hacer algo para poder recibir el regalo de la salvación. Ahora, fíjense en lo que Pedro no dijo. Pedro no dijo, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro no dijo, solo repite esta oración conmigo ahora mismo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, límpiame completamente. Te hago mi Señor y Salvador. Y si acabas de orar esta oración, creo que acabas de nacer de nuevo. No, Pedro no dijo que tu salvación depende de una oración, ni tampoco dijo que solo tienes que estar de acuerdo mentalmente con Dios en tu mente y serás salvo. Eso no fue lo que dijo Pedro. Lo que él dijo requería acción. Acción. ¿Qué acción? Arrepiéntanse. Arrepentirse significa que vas a dejar algo para dirigirte hacia otra cosa. La dirección en la que vas es la equivocada, decía Pedro, y necesitas volver a Dios y guardar sus mandamientos. Requería acción. Y luego dijo, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, el Mesías. ¿Por qué?
para el perdón de sus pecados. Él no dijo, pueden bautizarse si quieren bautizarse. Está permitido, pero no es obligatorio. No, él dice, bautícense. Lo que significa que es obligatorio bautizarse para ser salvos. Bueno, hermano Frank, ¿qué hay del ladrón en la cruz? Verás, lo que has hecho es tomar la excepción y convertirla en la regla. No puedes tomar una excepción y convertirla en una doctrina. Solo Dios decidirá si acepta al hombre en su excepción o no. El requisito es arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. ¿Por qué? Él nos lo dice claramente, fue directamente para el perdón de sus pecados, dice. Pero algunos dicen que no tienes que ser bautizado. ¿Quién te hizo Dios? ¿Cuándo te volviste más grande que Dios? Mira, no, yo elijo creer en la palabra de Dios. Si Dios me dijo que necesito arrepentirme y ser bautizado, voy a hacer lo que Él dice, para que pueda tener la confianza de que cuando esté delante de Él me dirá, entra, buen siervo y fiel en mi reino. Ahora, si alguien no quiere esa seguridad, entonces hazlo como tú pienses y ve cómo te va cuando estés delante de Él. Yo quiero tener confianza. Pablo tenía confianza. Él dijo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Quiero esa misma confianza de que cuando esté delante de Él, habré hecho lo que Dios dijo. Y espero y oro para que todos ustedes quieran lo mismo. Como dijo mi hijo antes, solo tenemos una oportunidad en esto. No hay forma de volver atrás y hacerlo todo de nuevo. No, solo una oportunidad. Esta es la vida que se te ha dado. Esta es tu oportunidad para luchar por tu vida. Y va a requerir que profundices y corras la carrera tal como Dios nos pide que lo hagamos. Amén. Esta respuesta fue clara, directa y práctica. Sin embargo, hoy hay tanta confusión. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque el hombre ha separado lo que Dios había unido. Permítame compartir con ustedes a qué me refiero. Verán, el hombre ha separado la fe de Dios de las obras. Dicen, no, es solo fe. No se requieren obras. No, Dios dice que la fe sin obras está muerta si está sola. Pero el hombre dice, no, la fe no requiere obras para ser salvo. Están aislando una cosa de la otra. También han separado la gracia del arrepentimiento. Dicen, eres salvo por gracia. No se requiere arrepentimiento de tu parte. No, Dios unió la gracia y el arrepentimiento. Si quieres gracia, debe haber arrepentimiento. No puedes acercarte a Dios de ninguna otra manera. Dicen, ven como quieras y Dios te aceptará. No puedes acercarte a Dios como tú quieras. Hebreos 11 te lo dice ahí. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Así que no puedes acercarte a Dios como tú quieras. Debes acercarte a Él quebrantado. Acércate a Él con un corazón humilde y un espíritu contrito. Y hay solo una cosa, una sola cosa, por favor, escúchame, que te llevará a Él en humildad. No voy a profundizar mucho en eso ahora, pero es precisamente lo que trae convicción, es precisamente lo que hiere el corazón de un hombre. Eso te llevará a Dios de la manera en que Él quiere que te acerques a Él. Si no te acercas a Él de esa manera, te lo digo ahora mismo, no te vas a humillar, no le servirás fielmente. Terminarás viviendo una vida de pecado y pensando que aún así vas a entrar en el reino de Dios. Eso no va a suceder. Quiero que seamos salvos. Estoy aquí arriba ahora no porque quiera estar en el centro de atención, no porque quiera hacerme un nombre. Quiero ganar almas para Dios y para lograrlo tengo que predicar la verdad, aunque algunos se ofendan por ello. ¿Sabes por qué no puedo preocuparme por eso? Temo lo que Dios pueda hacerme. ¿Me ves aquí arriba ahora mismo? Dios me dice a través de su palabra que voy a ser juzgado con un juicio más estricto y eso me asusta. Así que no estoy aquí arriba. Por favor, escúchame. No estoy aquí arriba para complacerte. Estoy aquí arriba para agradar a Dios. Estoy aquí para servirle a Él y servirte a ti, pero de la manera en que Dios dice que debo servirte y tiene que hacerse a su manera. Han separado la salvación de la fidelidad al pacto. Dicen que eres salvo no por tu fidelidad a Dios, sino que eres salvo simplemente por creer en Cristo. ¿Acaso no dice Romanos 10:13?
porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? Todo lo que tienes que hacer es invocar su nombre, Frank. No es muy difícil, dicen. Solo invoca su nombre. Solo di, Señor, sálvame. ¿Es en serio? ¿Y qué hay de lo que dijo Santiago en Santiago 2? Incluso los demonios creen y tiemblan. ¿Eso significa que ellos van a ser salvos? No, no. Debemos arrepentirnos si queremos ser salvos. Y según lo que el propio Cristo dijo en Marcos 16:16, el que cree y es bautizado, ese será salvo. ¿Es importante el bautismo? Sí. No es porque yo lo diga, es porque el mismo Yeshua lo dijo. El que cree y es bautizado, ese será salvo. Entonces, ¿qué sucede cuando aíslan la fe de las obras, la salvación del pacto, la fidelidad o la gracia del arrepentimiento? ¿Qué sucede? Y es que el Evangelio se vuelve impotente. El Evangelio no podrá salvarte si no lo haces de la manera en que Dios dice. La Biblia dice que debemos obedecer el Evangelio. Obedece el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano Frank? El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, el Mesías. Bueno, hermano Frank, ¿cómo obedezco el Evangelio entonces? También muriendo, también arrepintiéndote y levantándote de esa tumba acuática y caminando en una vida nueva, enterrando al hombre viejo, no volviendo al pecado, sino alejándote de él, apartándose del pecado. Debemos creer de la manera en que Dios dice y no de la manera en que nosotros pensamos. Hay otro espíritu detrás de este falso evangelio. Es el anticristo, espíritu. Y el enemigo quiere quitar justamente aquello que traería convicción al corazón de un hombre y lo haría clamar a Dios. Verás, él quiere que creamos que Dios eliminó su propia ley, la cual trae convicción. Mira, no hay ley, no hay convicción. Un hombre no se apartará del pecado. No, seguirá viviendo una vida de pecado, creyendo que Dios aún va a salvar en esta serie de enseñanzas. Esto no se trata de tradición, esto se trata de la palabra de Dios. No se trata de defender una denominación o el sistema que siguen. Se trata de la palabra de Dios. Esta serie trata de volver a lo que Dios dice, no a lo que piensa el hombre. Y vamos a hacer la misma pregunta que hizo esta multitud. ¿Qué debemos hacer? Y vamos a responder esa pregunta de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo con la palabra del hombre. Amén. En esta serie lo que vamos a hacer es abordar algunas preguntas. La primera hoy es que vamos a responder la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la necesidad de un Salvador? En el futuro vamos a responder en la serie la pregunta, ¿qué es la verdadera fe bíblica? No quiero saber lo que algún hombre piensa que es la fe o cómo la define. Quiero saber cómo la palabra de Dios define la verdadera fe bíblica. La siguiente pregunta que vamos a responder es, ¿qué es el arrepentimiento? Parece que hay confusión. Algunos piensan que el arrepentimiento es confesar que has pecado contra Dios, admitir que eres culpable delante de Dios. Eso no es arrepentimiento. Simplemente estás reconociendo que has pecado contra Dios. El arrepentimiento es una palabra que implica acción. Requiere acción. Debes apartarte del pecado. Amén. ¿Y el bautismo es opcional o es un mandamiento de Dios? Mira, preguntas que muchos ni siquiera entienden hoy en día. Y por eso esto está trayendo confusión. Otra pregunta que vamos a responder es, ¿qué papel juega la obediencia en la salvación? ¿Importa si obedezco cuando se trata de la salvación? Queremos saber lo que dice la palabra de Dios. La última pregunta que vamos a responder es, ¿qué significa recibir el Espíritu Santo? Y espero y oro que pueda abordar esto de una manera que todos ustedes puedan entenderlo y quede claro. Y de esa manera, si hay alguna duda en sus mentes, que esa duda se aleje de su mente. Que quede asentado en su corazón, que entienden lo que Dios requiere para la salvación. Y si lo entiendes, entonces hazlo. No dejes que nadie te engañe. No dejes que el enemigo te quite lo que Dios quiere darte, que es la vida eterna. Es demasiado valioso como para desecharlo por una suposición o por una opinión. No, ten la seguridad según la palabra de Dios de lo que Él requiere de ti. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasar por toda esta serie?
Como dije, la vida es preciosa. La vida es preciosa. Y no quieres desperdiciarla basándote en lo que alguien más te dijo. Y luego no fuiste a investigarlo por ti mismo. No fuiste y trabajaste en tu propia salvación con temor y temblor. No pusiste tu confianza en el hombre. Por favor, no hagas eso. Por favor, no hagas eso. Si Dios ha revelado el camino de la salvación, entonces no debemos añadirle nada. No debemos quitarle nada. Y así, si vamos a enseñar acerca de la salvación, debemos enseñarla de la manera en que Dios, a través de su palabra, lo instruye y no de la manera en que nosotros pensamos. Amén. Así que al comenzar esta serie, quiero que cada uno de nosotros se acerque a esto con humildad y con un corazón abierto. Sé receptivo. Deja atrás todos los prejuicios, todas las tradiciones. Sabes, algunos de ustedes podrían pensar, ¿saben qué? Sabes, esto no es como mi antiguo pastor enseñaba esto, o yo crecí en una iglesia y esto fue lo que me enseñaron, y mi padre o mi abuelo era pastor y esto no fue lo que él enseñó, y yo elijo creer lo que él enseñó. Deja eso a un lado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Razonemos juntos a través de las escrituras. Si realmente queremos la salvación y de verdad estamos humildes y agradecidos por lo que Él nos está ofreciendo, entonces hagamos esto de la manera correcta. Abramos nuestro corazón y digamos, Padre, mira, voy a dejar a un lado todos mis prejuicios, todas mis opiniones, todas mis tradiciones. Y si estoy equivocado acerca de estas cosas, quiero que me lo muestres. Quiero ser salvo, necesito dirección y tú eres el único que puede quitar el velo de mis ojos. Así que te pido ahora mismo, por favor, dame entendimiento de tu palabra. Amén. Si hacemos eso, creo que Dios abrirá tus ojos de una manera que nunca imaginaste posible. Y este evangelio se volverá tan profundo para ti que impactará tu vida. Te cambiará de tal manera que será notorio para tu familia, para tus amigos. Y ellos empezarán a preguntarse qué es lo que tienes. Y si sus corazones también están abiertos, comenzarán a desearlo. Amén. Alabado sea ya. Así que ya a través de su espíritu nos dé claridad mientras avanzamos en esto, que Él nos dé convicción y valentía para responder conforme a su palabra. Así que en la primera parte vamos a hablar del problema, el problema y por qué necesitamos la salvación. Ahora, antes de responder la pregunta más importante de qué debemos hacer, primero debemos entender por qué es necesario hacer algo. ¿Por qué es que necesitamos la salvación? ¿Por qué no podemos simplemente vivir nuestras vidas y asumir que todo está bien? Vamos todos a unirnos y simplemente cantar Kumbaya. Vamos a estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Vamos simplemente a amarnos los unos a los otros. No importa lo que hagas en la vida, ni siquiera importa a quién ames. Eres un hombre, amas a otro hombre. Eso está bien. Dios es amor. A Él no le importa eso. Lo único que le importa es que nos amemos los unos a los otros. Oh, sí. Pero Él quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? A la manera de Dios. A su manera. No de la manera en que piensa el hombre. Mira, existe el amor del mundo y luego está el amor de Dios. Existe la paz del mundo y luego está la paz de Dios. Mira, yo quiero amar de la manera en que Dios dice que amemos, no de la manera en que yo pienso. Mira, mi propio corazón me engañará si empiezo a amar de la manera en que yo pienso. Así que quiero saber lo que dice la palabra de Dios. Así que el problema es lo que nos lleva a querer un Salvador. Probando, uno, dos, tres. Baterías. Bien, ahí está, te alabo. El problema de por qué necesitamos un Salvador se resume en una sola palabra: pecado. El pecado es el problema. Así que si no entendemos el problema, ¿cómo vamos a entender por qué necesitamos un Salvador? El pecado es el verdadero problema. Y muchas personas hablan de la salvación, pero rara vez definen de qué estamos siendo salvados. Mira, quieren ser salvos, pero no entienden por qué necesitan ser salvos. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos siendo salvados? Es del pecado. Y si ni siquiera podemos definir qué es el pecado, entonces tenemos un gran problema. Ahora quiero llevarte allí. La mayoría de ustedes ya lo saben. Aún así vamos a ir allí porque hay algunos que no lo saben. Miren 1 Juan, capítulo 3, versículo 4.
Dice que todo aquel que comete pecado también quebranta la ley. Escuchen, porque el pecado es la transgresión de la ley. Es claro, es directo. Está ahí en la palabra de Dios. Él nos dice que el pecado es quebrantar su ley. Y si ni siquiera podemos entender esto aquí, ¿cómo vamos a tener convicción? ¿Dónde está la culpa? ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos vivir para Cristo? ¿Cómo alejarnos del pecado? ¿Quién querría hacerles creer que la ley de Dios fue abolida? Es el enemigo mismo. Y esos pastores que están allá afuera ahora mismo enseñando en contra de la ley de Dios no tienen el Espíritu Santo, tienen el espíritu de error, quieren engañarlos. Ahora, muchos de ellos no entienden lo que está pasando, pero muchos sí lo entienden. Ellos saben lo que están haciendo. Verán, algunos de ellos sabían que podían ganar mucho dinero convirtiéndose en pastores. La Biblia los llama asalariados. Ellos están ahí solo por ganancia. No están ahí porque te aman, no están ahí porque quieren que seas salvo. No, están ahí para hacer dinero. Y si su salario desaparece, ¿qué harán entonces? Huirán porque no aman al rebaño de Dios. Lo que aman es este mundo. Aman su dinero. Miren, yo no puedo hacer eso. La vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla por algo de dinero. Todo lo que posees hoy, una vez que mueras, no podrás llevártelo contigo. Puedes aferrarte a todo lo que quieras, pero no lo encontrarás en tu próxima vida. No, todo se oxidará, perecerá. Estamos llamados a acumular nuestros tesoros en el cielo. Eso es lo que voy a hacer. Amén. Espero y oro para que tú también lo hagas. El pecado, según esta escritura, es quebrantar la ley de Dios. No es simplemente un error. Cualquiera puede cometer errores. Algunos errores no son pecado. Algunos sí lo son, pero otros no. No es simplemente un error. No es una debilidad ni tampoco diferencias culturales. Podemos tener algunas diferencias culturales, pero eso no es lo que define lo que es el pecado. Lo que define lo que es el pecado es la ley de Dios. Eso es el pecado. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Los mandamientos, y esta definición importa. Porque si el pecado, si no podemos definir qué es el pecado, entonces ¿cómo podríamos siquiera definir la salvación? Eso no tendría sentido. Debemos definir el pecado según como la Biblia define el pecado. Si no hay ley, entonces no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay necesidad de redención. No hay necesidad de salvación. No tiene sentido. Pero el enemigo ha causado confusión. Muchas personas hoy en día, creyentes profesos, todavía están confundidos, no entienden qué es el pecado. La ley define la justicia. Por lo tanto, también define el pecado. Entonces, ¿qué hay acerca del pecado? ¿Por qué es tan terrible el pecado, Frank? ¿Por qué es tan terrible una mentira? ¿Por qué es, ya sabes, que yo vaya y tome algo que no me pertenece? ¿Por qué eso es tan terrible? Bueno, vamos a Isaías 59 para empezar a responder esa pregunta. Isaías 59. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos ustedes están aquí hoy, espero y oro porque quieren saber lo que Dios dice. Quieren que la palabra de Dios guíe su vida. Eso espero. Quieren dirección, quieren seguridad, quieren confianza. Entonces debemos estudiar la palabra de Dios. Amén. El pecado le hace algo al hombre. Y aunque muchos no lo entienden ni les preocupa, ahora mientras respiran, algún día lo harán. Cuando estén delante de Él, desearán haber escuchado, desearán haber venido a la iglesia o haber buscado a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Pero para ese entonces será demasiado tarde. Y no quiero que sea demasiado tarde para ninguno de nosotros en este lugar. Amén. ¿Qué hace el pecado? Isaías 59. Miren los versículos 1 y 2. He aquí, la mano de Yah no se ha acortado para que no pueda salvar, ni su oído se ha endurecido para que no pueda oír. Dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Ven, el pecado nos separa de Dios. Ahora noten, el problema no es que Dios no quiera salvar. Ese no es el problema.
El problema es la separación de Dios, porque el pecado crea distancia con Dios. Desde Génesis en adelante verán este patrón a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, al principio, Adán pecó, Adán y Eva. ¿Qué sucedió? Fueron expulsados del jardín del Edén, fueron separados de Dios. Leemos acerca de Israel. Israel se rebeló contra Dios. ¿Y qué pasó? Fueron exiliados de la tierra prometida que Dios les había dado. La desobediencia o el pecado conduce a la separación de Dios. Debemos entender eso. Hoy en día hay personas que profesan a Cristo como Señor y Salvador y viven una vida de pecado y piensan que cuando oran Dios los escucha. No, Dios no te está escuchando. Dios no escucha a los pecadores. Ahora, por favor, entiéndanme. Cometemos errores. Como creyentes cometemos errores. Hay momentos en que nuestra carne se impone sobre nosotros. Ahora bien, cuando eso sucede, como siervos y como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Confesar. No solo confiesa, arrepiéntete de tus pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda injusticia. Pero si dices ser creyente en Cristo y estás fornicando, cometiendo adulterio, robando, deshonrando a tu padre y a tu madre, quebrantando los mandamientos de Dios, adorando ídolos y piensas que vas a ser salvo, te estás engañando a ti mismo. Mira, has comprado la mentira del enemigo. El enemigo quiere que pienses que puedes vivir una vida de pecado. Mira, solo tienes una vida. Sé feliz. Haz lo que quieras hacer. No dejes que esa gente religiosa te afecte. Ve y sé tú mismo. Dios te ama. De verdad. Eso no es lo que encuentro en mi Biblia. ¿A quién ama Dios? Dios muestra misericordia y bondad a quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Y se nos dice en Juan 15 cómo Dios continuará amándonos. Si guardamos sus mandamientos, entonces Él continuará amándonos. ¿Ves? Es increíble cómo nos permitimos ser engañados. ¿Por qué? Hay una razón. Pecado. Pecado. El pecado es muy engañoso. Te hará pensar que aún puedes ser salvo, incluso cuando te estás entregando al pecado. ¿Sabes por qué la mayoría de los creyentes profesos hoy en día no cambian? No temen a Dios. No le tienen temor. ¿Por qué? Porque no creen en guardar la ley de Dios. Aquello mismo que están rechazando es lo que les infundiría un temor piadoso. Y así continúan viviendo una vida de pecado. Han tomado la gracia de Dios como una licencia para pecar y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Ahora vayan al libro de Romanos capítulo 19, capítulo 3, Romanos 3. Vamos a mirar desde el versículo 19 en adelante, porque todos compartimos exactamente lo mismo. Todo el mundo tenemos un problema en común. Incluso si alguien dijera, es una buena persona. ¿Sabes? No son como muchas personas que hay por ahí. No cometen adulterio, no fornican, no mienten, son muy honestos. Dicen, no creo que necesite un salvador. Soy una buena persona. Trato de ayudar a los pobres. Ayudo en la iglesia. Salgo a evangelizar. He ido a viajes misioneros, he hecho mucho por las personas. Siempre pienso en el bienestar de los demás antes que en el mío. Bueno, veamos la palabra de Dios. Veamos. Vamos a medirte con la palabra de Dios y veamos si das la talla. Ahora aquí en Romanos 3, desde el versículo 19 en adelante, dice esto. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, ¿quién está bajo la ley? Para que toda boca se cierre, escucha, y todo el mundo quede bajo juicio ante Dios. Él no dijo algunos en el mundo. Dijo que todo el mundo quede bajo juicio ante Dios. ¿Ves? Eso es lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley significa que eres culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, el Padre. No hay justo, ni aun uno solo, dice la Biblia.
Así que eso significa que todos necesitamos un Salvador, tanto judíos como gentiles, seas religioso o no, no importa. Tengas o no tengas moral o seas inmoral, todos seguimos necesitando un Salvador porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace el pecado? No solo nos separa de Dios, hace algo más. Ve a Ezequiel, Ezequiel capítulo 18. Verás, cuando entiendes qué es el pecado y lo que ha hecho, también clamarías, ¿qué debo hacer para ser salvo? Clamarías con convicción y querrías hacerlo de la manera que Dios dice, no de la manera que tú piensas. Ezequiel 18, 18. Mira el versículo 20. Claro, directo. Aquí no hay ambigüedad. Quiero decir, puedes ver lo que dice ahí. Puedes estar completamente seguro de ello. Ahí dice, el alma que peca, esa morirá. No hay peros, ni condiciones, ni excepciones. El alma que peca, esa morirá. Pero hay personas que creen que no morirán porque han invocado el nombre del Señor. Aquí se nos dice que el pecado conlleva una penalidad, y esa penalidad es la muerte. Y esta muerte no es solo una muerte física, es una muerte espiritual. Muerte espiritual, serás arrojado al lago de fuego. Dios destruirá tanto el cuerpo como el alma en el lago de fuego. Tenemos que sentir el peso de esto, porque si minimizamos el pecado, minimizaremos la salvación. Pensarás que aún puedes ser salvo mientras te entregas al pecado. ¿Por qué Dios nos condenaría a la muerte a causa del pecado? La razón es porque Dios es un Dios santo. Él es un Dios santo. Y tú también debes ser santo. Amén. El problema no es solo que hemos pecado. El problema es contra quién hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Y Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo. Y Él no pasará por alto la rebelión. Pagarás por la rebelión contra Dios. Amén. Mira el libro de Habacuc en el capítulo 1. Habacuc capítulo 1 y veamos qué piensa Dios. Te alabamos. Habacuc capítulo 1. Ahora pasemos a examinar detenidamente el versículo número 13. Allí dice claramente, tus ojos son demasiado puros para contemplar el mal, haciendo una clara referencia a la santidad de Dios nuestro Señor. Tú no puedes soportar ver la maldad en el mundo. La rebelión. Él nos ha llamado al arrepentimiento. Sí, Dios pasó por alto nuestra ignorancia en tiempos pasados, pero dice que ahora nos ha llamado al arrepentimiento. Amigos, por favor, escúchenme. Dios no negocia con el pecado. El pecado exige juicio. Hay una pena por el pecado. Si Dios es un Dios justo, debe juzgar. De lo contrario, no sería un Dios justo. Amén. Y aquí es donde comienza la confusión moderna. Muchos hoy predican una versión de la salvación que enfatiza el amor, pero ignora la santidad. Enfatizan la gracia sin justicia. Enfatizan la misericordia sin arrepentimiento. Pero la Escritura nunca separa estas cosas. Dios es amoroso. Sí lo es, pero también es un Dios justo. Amén. La salvación solo tiene sentido si el juicio es real. Amén. Por ejemplo, vayan a Proverbios 28. Proverbios 28. Este de aquí, si no lo han visto, necesitan memorizarlo. ¿Cuántos de ustedes quieren misericordia? Creo que todos queremos misericordia en este lugar, ¿verdad? ¿Cuándo extenderá Dios misericordia? ¿Él extiende misericordia a todos? No, solo si están dispuestos a recibirla. Él lo hará, pero si hacen lo que Él dice. Amén. Y aquí está el versículo que lo prueba. Miren Proverbios 28. Miren el versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿quién?
Confiesa y no se detuvo ahí. ¿Quién confiesa? ¿Y qué más? Si abandona, ¿abandona qué? El pecado. Ese alcanzará misericordia. Todos queremos misericordia. Dios está diciendo a través de su palabra que debes hacer algo. No solo confiesa tu pecado, sino también abandona tu pecado. Tu caminar debe ser diferente. Debes someterte a la justicia de Dios. Guarda sus mandamientos. No te guíes por lo que sientes o piensas. Guíate por la palabra de Dios. Síguela y tendrás vida eterna. Amén. La Biblia nunca dice que si asistes a la iglesia serás salvo. Ser miembro de una iglesia no te salva. Podemos ir y ponernos nuestra cara de iglesia cada Shabbat. Podemos fingir ser respetuosos y amarnos unos a otros aquí en la iglesia. Podemos fingir ser santos aquí en la iglesia, pero una vez que salimos por esa puerta, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Sigues siendo santo? ¿No eres santo en tu hogar? ¿Eres santo en tu lugar de trabajo? ¿Eres santo allá afuera cuando vas de compras a las tiendas? ¿Sigues siendo santo? Mira, esta palabra nos confronta. Y si te está confrontando ahora mismo, le doy gracias a Dios. Deja que esa convicción te lleve a acercarte a Dios, no a alejarte de Él. No te estoy compartiendo esto ahora para condenarte. Esa no es la razón por la que comparto este mensaje. No es para condenarte. Es con la esperanza de que prestes atención hoy. Dios está llamando. Él te está llamando a ti. No dejes que el enemigo ponga pensamientos en tu mente. No dejes que te haga pensar que, bueno, ¿sabes qué? Todavía no he vivido mi vida. Sabes, quiero divertirme un poco. Luego vendré más adelante, me volveré a Dios. Solo déjame vivir mi vida ahora mismo. Déjame divertirme un poco ahora. Hay algunos que han hecho eso solo para fallecer después. La tragedia los golpeó. Pensaron que algún día tendrían la oportunidad de volverse a Dios. Pero algo sucedió y llegó su último día. Ahora están bajo tierra, esperando el juicio. Y cuando sean resucitados en el juicio, cuando sean traídos de vuelta, desearían haberse vuelto a Dios. El mañana no está prometido para nosotros, amigos. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. Estar en la iglesia no es lo que nos salva. La obediencia a Dios, creer en Cristo y obedecer a Dios es lo que nos llevará a la vida eterna. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se nos muestra algo muy importante. Antes de preguntar qué hacer, fueron traspasados de corazón. Primero vino la convicción. Se dieron cuenta de que eran culpables ante Dios. Sin convicción no hay verdadera conversión. No te volverás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si un hombre no cree que se está ahogando, no buscará la cuerda de salvamento. Mira, debes creer que te estás ahogando para poder buscar la cuerda de salvamento. Y la única manera en que eso puede suceder es si eres convencido con una convicción piadosa que lleva a la transformación. Por eso, si me preguntas, esta serie es muy importante. Pensé para mí mismo, tengo que hacer esto. He compartido algunas cosas con ustedes, pero no tenemos esto en video. Y hay personas allá afuera en este momento que necesitan escuchar este mensaje. Necesitan sentir la convicción si realmente quieren ser salvos. Si malinterpretamos el pecado, vamos a malinterpretar lo que es el verdadero arrepentimiento. Y si malinterpretamos el verdadero arrepentimiento, malinterpretaremos el bautismo. Y si malinterpretamos el bautismo, malinterpretaremos la obediencia al pacto. Hay pasos para esto. Es importante entender cada uno de estos. Y si malinterpretamos todo esto aquí, terminaremos dándole a la gente una falsa esperanza. Verás, la verdad es que yo quería saber con exactitud qué es lo que Dios requiere de mí. Así que decidí profundizar mucho más en el tema de la salvación. Me preguntaba, ¿qué es lo que realmente requiere Dios de mí para poder ser salvo?
Y si entiendo lo que Dios requiere, entonces puedo decirles a otros lo que Dios requiere y estar seguro de que les estoy compartiendo la verdad a todos ustedes. Amén. Así que por favor, obedezcan a Dios. Amigos, esto no se trata de ganar algún tipo de argumento o debate. Esto se trata de ganar almas para Dios. Es posible que una persona piense que es salva sin haber dejado nunca el pecado, porque le han dicho que todo lo que tiene que hacer es creer en Dios, creer en Cristo. Confiesa tu pecado y Dios te salvará. Reza esta oración del pecador y serás salvo, dijeron. Bueno, al decir que es posible que una persona piense que es salva cuando no lo es, no es una idea mía. La palabra de Dios nos dice esto. Ve al Evangelio de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Esta es la realidad. Las personas se enfrentarán a Cristo, quien es juez de vivos y muertos, y pensarán que van a entrar en su reino solo para que se les diga, apártense de mí. No soy yo, Frank, quien dice esto. Cristo mismo dijo esto para advertirles, con la esperanza de que se volvieran a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Verás, cuando entiendes el juicio de Dios, eso infundirá en ti un temor reverente a Dios que te llevará a apartarte de la maldad. Observa, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando dice no todo el que me dice, está hablando de creyentes, o más bien de quienes profesan ser creyentes. Estas personas invocaron su nombre, Señor. Entonces, ¿por qué no son salvos? ¿Acaso Pablo no dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? Ellos invocaron su nombre, dijeron Señor. Y sin embargo, fíjate en lo que sigue, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Seguramente, Frank, ellos son salvos. Mira el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Eso es clave, eso es clave. Ellos invocaron su nombre, usaron su nombre para echar fuera demonios, usaron su nombre para profetizar, usaron su nombre incluso al hacer buenas obras. Y sin embargo, Cristo dice que les hará saber, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque practicáis la iniquidad. Y entendemos lo que eso significa. 1 Juan 2:3. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ellos pensaban que le conocían, pero no estaban guardando los mandamientos de Dios. Y por esa razón, Él dice, apártense de mí. Así que Dios puede usarte en el don de sanidad, el don de milagros para echar fuera demonios, para profetizar. Puedes hacer buenas obras en el nombre de Dios, pero si no guardas los mandamientos de Dios, Él dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Verás, el mismo Pablo dijo exactamente lo mismo en 1 Corintios, que si un hombre vendiera todas sus posesiones y las diera a los pobres, incluso si un hombre entregara su cuerpo para ser quemado por otro, si no tiene amor, de nada le sirve. Y en ese entonces pensé para mí mismo, ¿cómo es que eso no es amor? Vendió todas sus posesiones para dárselas a otra persona y dices que eso no es amor. Si no tienes amor, de nada le sirve. Y entendemos eso y gracias a Dios que lo hacemos. Gracias a Dios que tenemos una respuesta para esto. Cristo dijo esto, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso era clave. Mira, alguien puede ir y vender todas sus cosas y alimentar a los pobres. Alguien incluso puede estar dispuesto a dar su vida como sacrificio por otra persona. Pero si no estás obedeciendo a Dios, todo fue en vano. No sirvió de nada. Mira, Cristo dice, nunca os conocí, ustedes que practican la iniquidad.
No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salmos 40, versículo 8, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Sí, tu ley está en mi corazón. La voluntad de Dios es que su palabra esté en nuestros corazones para que podamos llegar a ser uno con Él y conocer su voluntad perfecta y cumplirla en nuestras vidas. Y así traer honor y gloria a su santo nombre. Esto debería infundirnos temor si no estamos caminando correctamente. Esto debería motivarnos a ponernos a cuentas con Dios. Amén. Ahora bien, hoy no estoy respondiendo a la pregunta de qué debemos hacer para ser salvos. Vamos a tratar este tema en las próximas semanas aquí. Por cierto, el próximo Shabbat el hermano Ray va a estar enseñando y luego yo regresaré el siguiente Shabbat y después de eso no estaré aquí. Y luego vamos a ponerle una pausa a esto, porque en el mes de marzo cuando regrese, durante 3 Shabbats vamos a estar estudiando la Pascua para prepararnos para la Pascua. Así que no volveré a este tema hasta abril. Espero que estén de acuerdo con eso. Alabado sea ya. Ahora bien, hoy no estoy respondiendo a la pregunta de qué debemos hacer. Hoy lo que estamos haciendo es establecer por qué debemos hacer algo. Amén. Si el pecado nos separa, entonces necesitamos reconciliación con Dios. Si el pecado trae muerte, entonces necesitamos vida. Si el pecado trae culpa, necesitamos el perdón de Dios. Y eso es lo que esta serie irá revelando paso a paso. Pero antes de poder avanzar, cada uno de nosotros debe examinar su propio corazón. ¿He reconocido verdaderamente mi pecado delante de Dios? ¿He permitido que la palabra traspase mi corazón? ¿O he suavizado el mensaje para proteger mi comodidad? Los hombres en Hechos 2 no se ofendieron por el mensaje. No, ellos fueron traspasados de corazón. Y cuando la verdad te traspasa, eso es misericordia. Eso no es condenación. Dios te está extendiendo la mano. Él quiere salvarte, pero debes prestar atención a la convicción que viene a través de la ley de Dios. Dios no expone el pecado para condenar sin esperanza. Él expone el pecado para guiarnos al arrepentimiento, para que volvamos a Él. Amén. Ahora, en 2 semanas comenzaremos a responder la pregunta, ¿qué es la verdadera fe bíblica? Es importante. ¿Define la Biblia lo que es la verdadera fe bíblica? Y diré ahora mismo, sí, sí lo hace. Y gracias a Dios por eso. Amén. ¿Qué debemos oír para poder creer? Vamos a responder esa pregunta en nuestra serie, pero hoy deja que esto quede asentado en tu corazón. El pecado es real. El juicio es real. La separación y la muerte también es real cuando alguien entrega su vida al pecado. Y si estas cosas son reales, entonces la salvación es necesaria. Para aquellos que la desean, hay una manera en la que debemos acercarnos a Dios. Es con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Humíllate delante de Dios y Él se acercará a ti. Que ya nos dé oídos para oír. Que Él nos acerque a Él por su espíritu. Que Él continúe humillándonos con la esperanza de que podamos recibir el don de la vida eterna.